Bien, mis hermanos, mientras abrimos la palabra del Señor en Hechos capítulo 19, versículos del 1 al 7, quisiera poder indicarles lo siguiente a manera de introducción, queridos hermanos, querida iglesia. Mi intención en la mañana de hoy es mostrar por las Escrituras que tu vida, mi vida, por supuesto, la vida de la iglesia, sin el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo o el Espíritu de Dios, que es lo mismo, no sería una iglesia. La iglesia sin el Espíritu Santo sería como aquel pasaje del libro de Ezequiel, sería como el valle de los huesos secos. Una iglesia sin la acción, sin la obra del Espíritu de Dios, es el equivalente a un cementerio. Podríamos decir que sería un lugar lleno de cadáveres. Una iglesia sin la vida que da el Espíritu de Dios, tan solamente es una reunión muerta. Y ustedes recordarán la promesa de Hechos 1:8 cuando se nos dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y debo decir que cuando inicia el libro de los Hechos con este versículo, que es el versículo central de este libro, no es que los hombres reciban poder, es lo contrario, es el poder con los hombres. Es Dios Espíritu quien por su gran poder va a usar los hombres. Será la obra del Espíritu Santo y su palabra la que traiga vida a un montón de cadáveres. El texto de hoy, que es Hechos 19, del versículo 1 al 7, el apóstol Pablo llega a la ciudad de Éfeso en su tercer viaje misionero y se encuentra con 12 discípulos. Y estos discípulos tienen un problema, y es que no saben quién es el Espíritu de Dios. Solo conocen el bautismo de Juan. Y por supuesto, llevar una vida sin el Espíritu, o el Espíritu no hace presencia en ellos, pues es equivalente a que están muertos. Y todos deberíamos saber que estar sin Cristo es estar muerto. Lea conmigo, por favor. Leo en favor de mis hermanos Hechos capítulo 19, versículos del 1 al 7. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: pregunta, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esa es la esencia del pasaje: creer en quien vendría después de Juan. Esto es Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Hasta aquí la lectura bíblica. Amén. La pregunta que traza nuestro sermón en esta mañana es: ¿cómo se lleva una vida plena en el Espíritu? Esa es la pregunta que hay que tener en mente. ¿Cómo se lleva una vida plena en el Espíritu? El título de nuestro sermón en esta mañana: una vida en la plenitud del Espíritu Santo.
una vida en la plenitud del Espíritu Santo. Lo primero que vamos a decir en esta mañana es que para llevar una vida plena en el Espíritu Santo, no se puede ignorar quién es el Espíritu Santo. No se puede ignorar quién es el Espíritu de Dios. No sé cuántos sermones ustedes hayan escuchado acerca del Espíritu Santo, pero es un tema que hay que tratarlo en la iglesia. Hechos nos va a indicar toda la obra del Espíritu Santo. Cuando la Biblia nos habla de ignorar, se refiere a vivir a oscuras. Cuando la Biblia nos habla de ignorar, nos dice que estamos muy faltos de entendimiento acerca de quién es la persona del Espíritu Santo. Dicho de otra manera, es vivir sin la guía del Espíritu de Dios. Cuando leemos el texto que tenemos delante, se nos dice que entre tanto Apolos ya estaba en Corinto. Pablo viene en su tercer viaje misionero y después de haber recorrido las regiones superiores, es decir, toda la región de Galacia al norte, ahora viene a Éfeso, la capital del Asia Menor. Y allí se encuentra con ciertos discípulos a los cuales le hace una pregunta. No sabemos cómo fue el encuentro, pero providencialmente Dios apareja este encuentro para que estos hombres que estaban caminando sin Dios ahora puedan caminar con Dios. La pregunta aquí es: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Esa palabra recibir es la palabra griega lambano. Y esta palabra, quiero hacer claridad, no es que yo recibo al Espíritu o yo le doy permiso al Espíritu. Esta palabra en el griego quiere decir que es Dios quien me toma a mí. O sea, es lo contrario. Es Dios quien me toma a mí. Es lo que significa esta expresión recibir. Indica que no soy yo quien da apertura a Dios. Él es Dios soberano. El Espíritu Santo es Dios eterno también. Al igual que el Padre, al igual que el Hijo, Él es Dios sobre todas las cosas. No es la criatura dándole permiso al Creador. Somos criaturas. Así que, mis hermanos, cuando damos y miramos estos términos como recibir, significa confirmar. Es equivalente a decir: en ustedes mora Dios, en ustedes hace presencia Dios. ¿Y cuál es la respuesta? No sabemos. Ellos ignoran. Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Nosotros no hemos escuchado que hay o que está el Espíritu Santo. No sabemos. Y eso es ignorar. En realidad lo que están afirmando es que están sin la vida eterna. El reino de Cristo se enfoca en traer personas de muerte a vida. La predicación misma del Evangelio, su enfoque es traer a los muertos a vida. Y si están sin el Espíritu, están sin vida. Como probablemente la iglesia puede estar sin vida, porque no hace presencia el Espíritu Santo. El autor a la carta a los Romanos, el apóstol Pablo, nos va a dar en el capítulo 8 todo un tratado de neumatología. La neumatología es la doctrina del Espíritu Santo. Y en el capítulo 8, en los versículos 5 al 6, nos va a decir: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Aquí la palabra carne habla de los que están muertos. Y el que está muerto piensa en las cosas de la muerte o en lo que no es con Dios.
Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida eterna. Y el apóstol sintetiza esta idea diciendo: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8:6. Si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de Dios. Y si no es de Dios, ¿en qué está? Está en oscuridad, está a ciegas, está sin vida. ¿Cómo estaban entonces en realidad estos discípulos? ¿Conocemos realmente la obra del Espíritu de Dios en nuestras vidas? Una iglesia sin el Espíritu Santo no puede avanzar. Una iglesia sin el Espíritu Santo no puede crecer, y mucho menos predicar. El Espíritu Santo es vital para la iglesia. El Espíritu Santo es vital para tu vida. Sin Él no puedes ser cristiano. Y si has querido vivir una vida sin Él, te tengo una mala noticia. Has sido un religioso. Lo que has sido de tiempo a tiempo, has sido un muy buen fariseo. Una iglesia sin el Espíritu de Dios está muerta. Y no es de multitudes, hermanos. ¿Cuántos habían aquí? 12. Con estos 12 se echa a rodar el evangelio en el Asia Menor. Éfeso fue una iglesia importante en los primeros 4 siglos de la historia del cristianismo. Es importante para la iglesia su comunión con el Espíritu Santo. Y para llevar una vida plena en el Espíritu de Dios se necesita conocerle, pero conocerle por la palabra que Él mismo ha inspirado. ¿Cómo se lleva una vida plena en el Espíritu? Sin ignorar quién es el Espíritu Santo. Miremos nuestro segundo punto en esta mañana. Creyendo en Cristo. Solamente creyendo en Cristo, porque Él es quien da el Espíritu. Solamente creyendo en Cristo, porque solo Él es quien da el Espíritu. Hechos 19 del 3 al 4 nos dice: el apóstol les hace la pregunta acerca de qué experiencia espiritual tuvieron. Versículo 3. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Bautizarse en el contexto de la Biblia significa que me identifico con la persona y con su mensaje. Y volvámonos a preguntar: ¿qué es el bautismo o qué fue el bautismo de Juan? Estos discípulos se identificaban con una vida de arrepentimiento, porque ese fue el mensaje de Juan. El mensaje de Juan fue: arrepentíos, arrepentimiento. O sea, el mensaje está bien enfocado. Pero ¿dónde está el problema? Que se enfocaban en esta idea, pero sin la fe que da el arrepentimiento. ¿Me hice entender? O sea, claro, queremos arrepentirnos, pero no tenían la fe puesta en Jesús, quien trae el verdadero arrepentimiento. Es decir, que llevaban una vida de arrepentimiento en sus propias fuerzas. Llevaban una vida de arrepentimiento en todo lo que podían humanamente hacer, pero sin la convicción y sin la fe para ir a aquel que realmente trae ese verdadero arrepentimiento. Y pudiéramos mirar, querida iglesia y amados hermanos, cuánta gente se esfuerza por cambiar y de pronto cambia por tiempos, cambia por meses, quizás por año, pero al final su vida no es consistente y terminan apartándose de la iglesia.
fue un arrepentimiento en sus fuerzas, pero sin la fe para ir a aquel que les puede sacar realmente de ese lodo cenagoso. ¿Cuántos hermanos se bautizan en las iglesias? Y vamos a mirar, y muchos de ellos ya no permanecen. O sea, buscan la verdad, buscan las cosas de Dios, pero hay algo que falta. ¿Y qué es lo que falta? El Espíritu de Dios, quien nos asiste para ir a Cristo Jesús. Ese es el problema de estos discípulos. Esta es la realidad de estos discípulos, y me temo que puede ser la realidad de muchos que estamos en esta mañana. Una vida cristiana en nuestras propias fuerzas, una vida cristiana en mis propios deseos, en mis propios intereses. Y como decía mi hermano al comienzo, sin la convicción real de lo que significa vivir en el poder del Evangelio. O sea, vivir en el poder que nos da Dios por medio de su Espíritu. El mensaje de Juan fue este. Eso lo encuentra en Mateo capítulo 3, versículo 11. Juan era el emisario profetizado desde el Antiguo Testamento, que sería quien allanaría el camino del Mesías. Y cuando viene al desierto de Judea, en el capítulo 3 del Evangelio de Mateo, versículo 11, les dice estas palabras: yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero viene uno detrás de mí, del cual no soy digno de desatar sus sandalias. Él, o sea, Cristo, los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Ese fue el mensaje de Juan. Lo que Juan estaba diciendo es: yo les estoy predicando un mensaje, pero ese mensaje va a ser efectivo cuando crean en aquel que es mucho más poderoso que yo, es decir, el Señor Jesucristo. Y la diferencia aquí es notable, porque el bautismo de Juan implicaba una vida de arrepentimiento y perdón de pecados, pero se necesitaba o se necesita la obra del Espíritu Santo, la obra del Espíritu de Dios. Pablo echa mano de esta enseñanza en el versículo 4 y les dice: y dijo Pablo, Juan los bautizó con bautismo de arrepentimiento, y le dijo al pueblo, subraye eso que está en su Biblia, que había que creer en aquel que vendría después de él, esto es, el Cristo. O sea, el mensaje es el mismo. ¿Cuál es el mensaje? Hay que creer en Jesucristo. Él es el mensaje. Y es muy clave esta parte. Pablo los induce, Pablo los mueve a que centren ahora su fe en Cristo Jesús. Y hemos dicho que Cristo es el Evangelio mismo. Pablo los lleva a que crean en Cristo, porque creer en Cristo es la señal de la presencia del Espíritu Santo. Y aquí nos ayuda el apóstol Pablo cuando habla de la carta a los Corintios. Dice: nadie puede invocar a Cristo si no es por el Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu Santo, allí hay libertad. Cristo mismo es quien vendría después de Juan. Ahora, ¿quién es el que lleva a los pecadores a Cristo? El Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu de Dios entra a morar a la vida de una persona, ya está en el plan de la salvación. Porque es el Espíritu de Dios quien convence al pecador de justicia, de pecado y de juicio. Pero ese convencimiento no es externo. Ese convencimiento se da porque el Espíritu de Dios ya mora, ya hace presencia en ese individuo.
El Espíritu Santo entra a morar a la vida del ser humano para obrar el Evangelio y para santificar la vida de ese individuo. El Espíritu es quien obra el nuevo nacimiento. Es decir, que el Espíritu de Dios es quien obra la regeneración. Y ustedes van a encontrar que eso exactamente es lo que le dice el Señor Jesucristo a un religioso que vivía sin el Espíritu Santo. ¿Quién es? Nicodemo. En el capítulo 3, versículo 5, el Señor le dice exactamente lo mismo. Le dice: mira, Nicodemo, para entrar en el reino de los cielos se necesitan de dos cosas: del agua, que es la palabra del Señor, y la obra del Espíritu. Es necesario nacer de nuevo, y para nacer de nuevo se requiere la acción del Espíritu y su palabra. Es el Espíritu Santo quien va a obrar esta realidad en la vida de los creyentes. Romanos 8:11 nos dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así como el Espíritu de Dios levantó de la muerte a Cristo Jesús, ese mismo Espíritu es quien levanta de la muerte a todos los pecadores que escuchan el nombre glorioso de su Hijo Jesucristo. Cuando esto sucede en la vida de un creyente, entonces el creyente por el Espíritu comenzará a entender el Evangelio. Comprende la importancia de leer la Biblia. Comprenderá la importancia de orar. Y comprenderá también la importancia de compartir el mensaje a otro. Todo esto procede de la obra del Espíritu Santo. Repito, cuando el Espíritu de Dios mora en el creyente, entonces no habrá que decirle: hermano, hay que leer la Biblia. Por sí mismo, por la causa misma, por el Espíritu mismo, es que este creyente comenzará a leer su Biblia. Tendrá tiempos de oración. No habrá que decirle: hermano, de lunes a viernes hay tiempo de oración. Será un hombre que está orando todo el tiempo. Será una mujer que estará orando, estará clamando a Dios. Por la obra del Espíritu entenderá que compartir el mensaje con otros es vital. Porque el mensaje del Evangelio es: muertos que ahora son vivos, pero que ahora esos que están vivos llevan el mensaje a otros que están muertos. Pablo les explica que el que vendría después de él, es decir, Jesús el Cristo, por él se recibe el Espíritu de Dios. Versículo 4 dijo Pablo: Juan los bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciéndole al pueblo que había que creer en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Y quisiera meditar en esa expresión: Jesús es el Cristo. ¿Qué significa eso? ¿Qué entendemos nosotros? ¿Qué entiende una congregación? ¿Qué entiende la iglesia cuando se les dice que Jesús es el Cristo? Decir que Jesús es el Cristo implica reconocerlo como Salvador. Y reconocerle como Salvador trae para con nosotros pues la acción misma de la salvación. Significa que Él es el Rey que establece un nuevo pacto entre Dios y las personas. Para muchos creyentes significa que a través de Jesús se nos es ofrecido el perdón de nuestros pecados.
Cuando decimos que Jesús es el Cristo, se nos está refiriendo que Él es quien perdona nuestros pecados, que su sangre nos ha comprado a precio muy alto, y que por esa convicción y por esa realidad, entonces entramos a una relación personal con Dios, por cuanto Él como Salvador es también el mediador. En otras palabras, cuando decimos que Jesús es el Cristo, es una convicción central en la fe de todo cristiano. Y esta fe se va a reflejar en su vida, en su práctica, en su realidad como cristiano. Y quisiera, amada iglesia, invitarle a reflexionar sobre su propio bautismo, pero no en agua, sino lo que significa vivir la vida cristiana. ¿Cómo se lleva una vida plena en el Espíritu? Cuando vivo sumiso a la palabra del Señor. Queridos hermanos, querida iglesia, es importante que usted piense en ello. ¿Cómo esto se ha dado a través de largos años de caminar en el Evangelio? Porque muchas congregaciones, en vez de aumentar, vienen en retroceso. Y la respuesta a la luz de este día nos lo da la palabra del Señor. Quizás es la ausencia de tener este entendimiento en la vida práctica de la iglesia. Veamos en los versículos 5 y 7 que una vida en la plenitud del Espíritu es una vida que se transforma por el mismo Espíritu. A través de una vida transformada por el Espíritu. ¿Qué pasó con estos discípulos cuando se les predica que había que creer en Cristo Jesús? ¿Qué sucedió? Versículos 5 al 7. Cuando oyeron, subraya este verbo, es muy importante en las Escrituras, oír. Pero oír en este contexto significa oír para hacer o oír para confiar. Cuando oyeron, ¿quiénes oyeron? Los discípulos. ¿Y qué oyeron? ¿Qué oyeron? Pero específicamente, que Jesús es el Cristo. Es decir, oyeron que Jesús es el Salvador. Oyeron que no hay otra esperanza. No hay otro refugio, no hay otro camino. Ese es todo el insumo que nos va dando el Evangelio. Oyeron que Jesús es el Cristo. ¿Qué necesitan oír sus hijos? Que Jesús es el Cristo, que Él es el Salvador. ¿Qué necesitan oír mis vecinos? Que Jesús es el Salvador. ¿Qué necesita hoy este mundo? Que Jesús es el Salvador, que Él es el Cristo, que es lo mismo. Cuando oyeron esto, porque la fe viene por el oír, y oír la palabra. Y amados hermanos, Cristo es la palabra viva. Él es el verbo que se hizo carne. O sea, toda la palabra tiene un punto de convergencia. ¿Quién es? La persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso leer la Biblia y no encontrar a Cristo es como si usted nunca hubiera leído. Toda la Biblia habla de Él. Amén. Cuando oyeron esto, es decir, oyeron el mensaje. Oiga, qué predicación la de Pablo. ¿Cuántas palabras tiene esta predicación? Crean que Jesús es el Cristo. Punto. Hay una predicación por allá en el Antiguo Testamento de un profeta llamado Jonás. Ese habló el mensaje desde la ira de Dios. Pablo está diciendo, crean que Jesús es el Cristo. Ese fue todo el sermón. Ni puntos tenía este sermón. Cuando escucharon esto, nos dice Lucas,
fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Este verbo bautizar es muy interesante, porque el verbo aquí es bato, que significa sumergidos en. Y aquí es muy importante, ¿quiénes están en quién? ¿Jesús está dentro de ellos o ellos están dentro de Jesús? Miremos bien el texto. Este verbo bato significa estar dentro de Jesús. O sea que es Jesús quien nos contiene a nosotros. Y esto es muy interesante, porque así comienzan todas las introducciones del apóstol Pablo a la carta a Efesios, a Filipenses, a Colosenses. Todas estas cartas Pablo comienza redactando diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo, a los santos y fieles en Cristo. O sea, todos los que están en Cristo, los que están en Él, los que están sumergidos en Él. Y es lo que pasa aquí. Ahora estos 12 están en Cristo. Y dice Lucas, versículo 5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor. Y aquí la palabra nombre tiene un significado muy importante en las Escrituras, porque el nombre en la Biblia me habla de la naturaleza de quien porta ese nombre. O sea, si ustedes dicen Edwin, pues no es mayor cosa. Pero si decimos nombre acá, el nombre de nuestro Señor Jesucristo implica la naturaleza de quien porta ese nombre. Y en este contexto es muy significativo, porque hablar de nombre aquí habla de alguien que es eterno, alguien que es infinito, alguien que tiene unas características que no las tiene nadie, por cuanto aquí es Dios. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. O sea, fueron bautizados y están en el Señor Jesús. Y acá decir esta expresión significa están en salvación y en vida eterna. Y lo que se hace en el versículo 6 es la confirmación. ¿Cómo se confirmaba en el Nuevo Testamento la realidad de que ahora estas personas realmente eran verdaderos creyentes? Imponiendo las manos. Y vino sobre ellos el Espíritu Santo. Es decir, que el mismo hecho de confirmar al poner las manos sobre ellos va a traer un fruto. Porque la vida cristiana evidencia frutos. Y frutos que muestran lo que ha pasado en la vida de quienes ahora se dicen ser cristianos. Aquí vemos dos frutos que fueron importantes en la expansión del Evangelio. ¿Y cuáles son esos frutos? ¿Qué pasó cuando se les impuso la mano? ¿Cómo se manifestó el Espíritu de Dios en estos 12 personajes? No sabemos sus nombres. ¿Qué hicieron? Entonces dice que hablaban en lenguas y profetizaban. Y es muy importante ver que estos frutos que aparecen aquí son frutos claves para la expansión del Evangelio. Aquí la palabra lenguas es una palabra que se usa para hablar de idiomas, es glosa. Ustedes al final de los libros encuentran algo que se llama glosario. Entonces aquí la palabra es glosa, que significa idiomas. ¿Y por qué? Es muy interesante. Éfeso como ciudad era una ciudad cosmopolita. Una ciudad cosmopolita era una ciudad a la cual venían personas de todo el mundo grecorromano. Éfeso era así como Cartagena de Indias.
Aquí en Colombia, al norte, Cartagena es una ciudad cosmopolita. Vienen italianos, vienen alemanes, vienen europeos, vienen estadounidenses y todos traen diferentes idiomas. No es lo mismo el italiano, no es lo mismo el francés, no es lo mismo el portugués, no es lo mismo el inglés. Lo mismo pasa aquí. Éfeso era una ciudad cosmopolita, era una ciudad costera. Y allí hay también muchos idiomas. Así que estos personajes están dando un fruto para que en esos idiomas puedan compartir el mensaje del Evangelio. Esto va a ser recurrente también en el capítulo 2. ¿Recuerdan qué había en el capítulo 2? Dice que se reunieron más o menos 14 naciones con diferentes idiomas. Y el Espíritu de Dios fue sobre los que estaban allí y comenzaron a hablar en idiomas. Adicional a eso, profetizaban. El autor del libro de los Hechos es Lucas. Y Lucas va a construir esta narrativa del libro de los Hechos en un griego que se enfoca en traer las palabras del Antiguo Testamento y plasmarlas en el Nuevo en el sentido correcto. No solo estos discípulos, al ser ya nuevos creyentes, están hablando en idiomas, sino que ahora están predicando. En el Antiguo Testamento, ¿qué hacía un profeta? Recibía las palabras de Dios y esas mismas palabras de Dios las daba al pueblo. Eso es lo que significa profetizar en todo el contexto de las Sagradas Escrituras. Repito, un profeta recibía las palabras de Dios y esas palabras las daba al pueblo. Es el mismo oficio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo en sus oficios, un oficio de nuestro Señor es ser profeta. Él es el profeta de Jehová, el profeta del Señor. Y Él dijo en el Evangelio de Juan, dijo: mira, las palabras que yo os hablo a ustedes no son de mi propia cuenta, sino que el Padre que me las dio, esas palabras las doy a vosotros. O sea, Él cumpliendo su oficio profético, recibe las palabras de Dios y esas mismas palabras de Dios las da al pueblo. Ese es un profeta. En ese sentido, nosotros también debiéramos ser profetas. Es decir, cuando anunciamos el mensaje del Evangelio, tomamos las palabras de Dios que están aquí en su palabra y las enseñamos con toda fidelidad. Eso nos hace de nosotros profetas. A esto se le llama el sacerdocio universal de los creyentes. Por favor, mire la primera carta de Pedro. En el capítulo 2, versículo 9, encontramos esta misma idea. Estos hombres hablan en diferentes lenguas o idiomas, pero ahora en sus bocas hay un mensaje. Primera de Pedro 2:9 que dice: mas vosotros sois, Pedro hablando a los cristianos de la diáspora en el Ponto, Capadocia, Bitinia, el Asia, Galacia en el norte, les dice: mas vosotros sois un linaje escogido, ustedes son un real sacerdocio, ustedes son una nación santa, son un pueblo santo, son un pueblo adquirido por Dios. Pero son adquiridos ¿para qué? Ahí está el propósito. ¿Cuál sería el propósito? Para anunciar. Cuando yo anuncio, cuando yo pregono, cuando yo hablo, pero ¿cuáles virtudes? Las virtudes de aquel, no mis virtudes, no mis consejos, no mis ideas, no mis sentires o mis pareceres. Hay que anunciar las virtudes de aquel, de Él es que hay que anunciarlo, a Él hay que anunciar. Pablo lo que hizo fue anunciarles a Cristo.
O sea, el mensaje no cambia. ¿Qué fue lo que hizo el Señor allá en Génesis 3:15 ante la transgresión de Adán y Eva, que ahora eran pecadores? ¿Qué les anuncia? ¿El mensaje de quién? De Cristo. Les dice: voy a enviar a uno que les va a arreglar su problema de pecado. Eso está en Génesis capítulo 3, versículo 15. Así que la iglesia, al igual que estos 12 que están aquí en Hechos 19, están para anunciar ahora las virtudes de aquel. La alabanza debe anunciar a aquel. Cuando compartamos la cena grafica a aquel. ¿Qué es lo que ilustra el pan? ¿El cuerpo de quién? De Cristo. ¿Y la copa que ilustra? O sea, todo el mensaje está apuntado a quién. A Él, a Cristo. Él. Y de eso se encarga el Espíritu de Dios. Así que nosotros estamos para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó ¿de dónde? De las tinieblas a su luz admirable. Ese es el mensaje del Evangelio. Ese es el mensaje. Eso fue lo que Pablo hizo con estos que estaban allí en Éfeso. Bendicen el nombre del Señor. Entonces, estamos para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas. ¿Cómo estaban estos 12 sin el Espíritu? En tinieblas. ¿Y qué escucharon? El mensaje de Cristo. ¿Y qué pasó? Ahora están en luz. ¿Y cómo se manifiesta esta luz? Hablando, anunciando. O sea, el mensaje del Evangelio se iba a hablar en inglés, en francés, en italiano, en portugués, mandarín. Y es bueno, hermano, que oremos porque, por ejemplo, aquí en Colombia, las sociedades bíblicas unidas están trabajando para llevar el Evangelio a los grupos étnicos. Ellos también deben escuchar el mensaje. ¿Y qué hay que hacer con las Biblias? Traducirlas a esos lenguajes, a esos idiomas nativos propios de nuestra nación. A ellos también hay que alcanzarlos para el Evangelio. ¿Entienden la dinámica del Evangelio? Es el Consolador, el Espíritu Santo, quien obra todo esto. Él es quien está en nuestro lado y en nuestra ayuda. Ahora el Espíritu de Dios hace presencia en estas personas, en estos 12 discípulos. Cuando oyeron esto, escuchan el mensaje del Señor, se convierten al Evangelio, el Espíritu de Dios viene sobre ellos y ahora ellos mismos se encargan de echar a rodar la iglesia en Éfeso. Qué importante entonces es el Espíritu de Dios en la iglesia. 12 hombres ahora son transformados por la obra del Espíritu Santo. Ahora esa promesa ya estaba. En Juan capítulo 14 se nos dice que el mismo Señor Jesucristo le dice a los suyos: no los voy a dejar solos. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará el otro Consolador, para que esté con vosotros y los acompañe siempre, los ayude, los sostenga y les lleve a su fiel propósito. Pero quisiéramos que en esta mañana pudiéramos mirar el texto, que gloria al Señor por ello. Bendito sea el Señor por la lectura que escogieron mis hermanos, porque una iglesia necesita meditar en el capítulo 4 del Evangelio de Lucas. Aquí estos hombres pregonaron y anunciaron el mensaje.
Pero esa es una parte del Evangelio. Porque el Evangelio contiene muchas verdades. Y quisiera que miráramos Lucas capítulo 4, versículos 17. Dice la Escritura: y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. La palabra ungir es la misma acción como cuando tú coges una galleta y le untas mantequilla o le untas mermelada. Eso es lo que significa ungir, untar. Eso significa ungir. Y mire cómo comienza el Señor Jesucristo a decir o a hablar la profecía de Isaías: por cuanto me ha ungido para dar buenas. ¿Cuál es la buena nueva? Jesús es el Salvador. Esa es la buena nueva. Él es el Salvador. Pero también a este mensaje lo acompaña, subraye el verbo sanar. Es decir, que el Espíritu de Dios nos capacita para ir y hacer el trabajo de sanación. En el buen sentido de la palabra, significa restaurar un corazón dolido, un corazón con tristeza, un corazón con amargura, un corazón que no tiene sentido y propósito. Al escuchar el mensaje del Evangelio, es un corazón sanado. Sanado en el sentido físico y sanado en su sentido espiritual. ¿Cuántas personas están quebrantados de corazón? Es decir, como cuando se rompe un vaso. Y llevémoslo un poco más allá. ¿Cuántos hogares, cuántos matrimonios están a punto de separarse? ¿Cuántas personas están a punto de divorciarse? ¿Cuántas personas se quieren ir y apartar de la iglesia? Es ahí donde nosotros necesitamos la asistencia y la guía del Espíritu Santo. ¿Cuántos jóvenes y cuántos niños necesitan de la palabra del Evangelio? Para eso está la iglesia, pero necesita elementalmente la ayuda, la asistencia, la guía del Espíritu Santo. ¿Cuánta gente, dice ahí el texto, a pregonar libertad? Es un mensaje que estamos aplicando. ¿Cuánta gente es esclavo de los vicios, de la droga, del alcohol? Son yugos de muchas cosas. ¿Y qué necesitan? Libertad. Pero para que se obre esta libertad se requiere de la ayuda del Espíritu y de la palabra con poder. ¿Cuánta gente está ciega en la religión, ciegos en sus caminos y necesitan ver con claridad? ¿Qué necesitan? La asistencia del Espíritu. Recuérdelo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, es el Espíritu de Dios quien nos capacita para ir a poner libertad a los que están oprimidos, aún por el mismo diablo, y a predicar que es el año agradable del Señor. Esa profecía está a la terrible Judá, a la Israel del sur, idólatra, pagana, consumida en los vicios. Los reyes dejaron el mensaje y fue dado en ese contexto, en la promesa de que el Salvador, el Mesías, venía para obrar esta realidad de las proezas del Señor en medio de la oscuridad. Será el mismo Espíritu quien animará y guiará a la iglesia a que haya impacto donde le ha correspondido vivir. Usted está llamado para ese impacto. Está llamado, está comisionado para tal fin. Y eso hace de una iglesia misionera. Esa es nuestra misión, esa es nuestra encomienda, eso es nuestro encargo, esa es nuestra tarea en casa,
con los que están fuera, con el que esté a nuestro alrededor. Pablo dice al que está de lejos, al que esté de cerca: soy deudor si no le comparto el mensaje glorioso del Evangelio. Ahora estos 12 que están aquí tienen una vida transformada, son el punto de partida de la iglesia de Éfeso. ¿Qué necesita para que se eche a rodar una iglesia? Uno que entienda el Evangelio y que lo comparta. Ahí comienzan las misiones. ¿Cómo se lleva una vida plena en el Espíritu? No ignorando quién es el Espíritu Santo, creyendo en Cristo. Solo Él da el Espíritu, y a través de una vida transformada. Quisiera terminar con algunas aplicaciones del sermón en esta mañana. ¿Cómo se lleva una vida plena en el Espíritu? ¿Cómo estás llevando la plenitud de tu vida cristiana en el Espíritu? ¿Qué necesitas para avanzar? ¿Qué necesitas para seguir llevando esta vida plena? ¿Qué necesitas? Necesitas, si eres un creyente, necesitas un estudio constante, asiduo e intenso de la Escritura. O sea, necesitas estudiar la Biblia, pero estudiar es estudiar. De hecho, eso ya lo predicaron acá. Necesitas una vida de estudio intenso, asiduo de las Escrituras, porque será la herramienta que usará el Espíritu para convertir al pecador. Amén. O sea, tú no puedes impartir un consejo, una enseñanza fuera de la palabra del Señor. Anote esta cita al margen. Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Ahí está claro el mensaje. ¿Qué convierte el alma? La palabra del Señor. No pretendas convertir a nadie, transformar a nadie con tus ideas, con tus consejos, con lo que tú supones. No, la persona no se va a transformar nunca. La palabra del Señor es perfecta, solamente ella convierte el alma, dice el texto hebreo. O sea que darle mi consejo a alguien le va a ser de ayuda. No creo. Será como atacar un cáncer con una aspirina. ¿Servirá? No. Será un calmante. Y eso. Será tratar una enfermedad con una aguapanela con limón. Más o menos es la idea. ¿Qué necesita la iglesia? Estudiar la Escritura. Pero, a la par o en la misma consistencia o igualdad, necesita también una vida de intensa oración y clamor a Dios. Eso usted lo encuentra en Hechos capítulo 6, versículo 4. Por eso dije que si ya trasegaron todo el libro de Hechos, entonces en Hechos 6:4 se está diciendo que los predicadores, los que anuncian el mensaje, se dedicaban a dos cosas: a estudiar la Escritura y a orar. Porque será así como esta iglesia va a impactar este barrio, con oración y con estudio de la palabra del Señor. En Inglaterra, la Inglaterra del siglo XVIII fue un país que en el Evangelio avanzó mucho. Todas las misiones del siglo XVIII, todas surgieron de Inglaterra. Aún el avance posterior de los Estados Unidos vino de Inglaterra. ¿Qué hacían los ingleses?
los creyentes ingleses estudiaban la Escritura, pero vivían una vida de intensa oración. Y de esta manera impactaron el mundo. Todos los misioneros, por ejemplo, uno que impacta mi vida, David Livingstone, cuando va al África, deja su corazón en el África, impactando a muchos nativos en el continente africano. Esa es la primera aplicación. Amén. ¿Qué necesitamos también? Sacar el tiempo. ¿Qué ha invadido la iglesia actual? Las muchas ocupaciones, los muchos quehaceres, las muchas tareas. Habrá que sacar el tiempo para orar y estudiar. Eso dará una vida plena en el Espíritu Santo. Si usted no es creyente o ha vivido hasta aquí una vida en sus fuerzas, sin la convicción y la fe en el Evangelio, es un tiempo para que en esta mañana vengas a Cristo Jesús y entregues tu vida a Él. Si la entregas es porque el Espíritu Santo ha obrado en tu corazón, ha obrado en tu vida. Hace unos días atrás, mi esposa me compartió acerca de una experiencia del doctor Erwin Luxer. El doctor Erwin Luxer es el pastor principal de la iglesia de D.L. Moody en Chicago. Y él fue invitado a impartir una clase de predicación a los estudiantes de un seminario en una iglesia local. Y la experiencia se da desde el momento en que el pastor decide llevar a sus estudiantes a un cementerio que quedaba cerca de la iglesia. Cada estudiante debía coger una tumba y predicarle a esa tumba. Por supuesto, el profesor les dio el ejemplo. Entonces el pastor Erwin se para al frente de una tumba cuya lápida dice Jonathan. Y le dice: Jonathan, levántate. Lo hizo así por algunas ocasiones. Jonathan, levántate. Jonathan, levántate. No pasó nada. Jonathan, quien estaba en la tumba, no se levantó. Dijo: voy a gritar, me falta como más energía en esto. Jonathan, levántate. Jonathan, levántate. Jonathan, levántate. Bueno, por suerte, Jonathan no se levantó. ¿Ustedes recuerdan el pasaje del valle de los huesos secos de Ezequiel? ¿Qué tenía que hacer Ezequiel? Darles la palabra del Señor. Y con la palabra del Señor, Jonathan y todos que estaban muertos se levantarían. ¿Qué necesita la iglesia? La palabra del Señor, la obra del Espíritu. Porque es así como los muertos se van a levantar. Una buena realidad que nos presenta el Evangelio de Juan en Juan 11 es exactamente lo mismo. Cuando el Señor visita la tumba de Lázaro. ¿Y cómo estaba Lázaro? Ya llevaba 4 días y ya hiede, dice el texto, o sea, está en descomposición. ¿Y cuál fue el mensaje del Señor? Lázaro, sal fuera. Una predicación, un mensaje de 3 palabras. Lázaro, sal fuera. ¿Y qué pasó con Lázaro? Lázaro se levantó, porque las palabras venían de aquel que es poderoso para traer los muertos a la vida. Eso es lo que necesita la iglesia en el poder del Espíritu Santo. Amén.
Eso fue lo que pasó en Hechos capítulo 19, versículos del 1 al 7. Hombres que no conocían a Dios, les fue predicado el Evangelio. Y al igual que muchos creyentes en la historia del cristianismo, han venido de muerte a vida. Pero ¿qué se necesita? Creer en Cristo. Y será Cristo quien dará su espíritu para que la iglesia avance. Oremos al Señor y démosle gracias en esta mañana. ¿Quiere ponerse sobre sus pies?